tal? Gracias por estar en sintonía a esta hora con nosotros. Estamos la cadena de medios, 100% Noticias, La Lupa, Despacho 505 Nicaragua Actual, informándoles de última hora en estos momentos del allanamiento que se está dando en estos precisos momentos en la casa de Tamara Dávila. Ella vive en el sector de Mirador de Santo Domingo. La policía sandinista llegó esta noche a la casa de Dávila a realizar un allanamiento. Hasta esta hora nos han informado que todavía Tamara está dentro de la vivienda, pero aparentemente pues hay una inminente captura en contra de Dávila. Nosotros vamos a ver en qué momento se llevan a Dávila. Nosotros estamos en estos momentos, ¿verdad?, corroborando pues con diferentes fuentes en el lugar. Lo que sí podemos captar, ya circulan las fotografías del ingreso del allanamiento de Tamara Dávila, que se está dando en su casa de habitación en Managua. Dávila es una activista, opositora, pues muy activa, miembro de la Unidad Nacional, miembro también de UNAMOS, ¿verdad?, que antes era el MRS, y es una de las integrantes, podríamos decir, sí, prácticamente están en estos momentos viendo esta situación. Vamos a escuchar rápidamente. Es inminente la captura de Tamara, o sea, el allanamiento está dentro de la vivienda todavía. A esta hora no la habían sacado. Sí se observa pues el ingreso de la policía en ese reparto. Aparentemente hay una foto donde Tamara creo que sale como al encuentro. Y la policía estaba afuera. Luego ingresaron varios oficiales. Se observan unas 2, 3 patrullas de la policía sandinista en esta ejecución del allanamiento. Vamos a dejar sí declaraciones que dio hace breves minutos Ana Margarita Vigil, miembro del MRS y también es tía de Tamara Dávila. Escuchemos. En este momento están allanando la casa de mi sobrina Tamara Dávila. Hay personas adentro, hay distintas personas adentro. Demandamos el respeto a la integridad física de Tamara y del resto de personas en esa casa. Este es un SOS de otra acción criminal de la dictadura Ortega Murillo. La casa de Tamara Dávila queda en el reparto El Mirador, por el Stop and Go. Reparto El Mirador, casa número 66, está llena de patrullas y de policías que están adentro allanando la casa. Perdimos comunicación con Tamara, demandamos el respeto a su integridad física, su liberación y el del resto de personas que están en esta casa. Este es un SOS, por favor divúlguenlo. La vida de Tamara Dávila, la integridad física de Tamara Dávila y el resto de personas dentro de esa casa. En este momento están allanando la casa de mi sobrina Tamara Dávila. Hay personas adentro, hay distintas personas adentro. Demandamos el respeto a la integridad física de Tamara y del resto de personas en esa casa. Este es un SOS de otra acción criminal de la dictadura Ortega Murillo. La casa de Tamara Dávila queda en el reparto El Mirador, por el Stop and Go. Reparto El Mirador, casa número 66, está llena de patrullas y de policías que están adentro allanando la casa. Perdimos comunicación con Tamara, demandamos el respeto a su integridad física, su liberación y el del resto de personas que están en esta casa. Este es un SOS, por favor divúlguenlo. La vida de Tamara Dávila, la integridad física de Tamara Dávila y el resto de personas dentro de esa casa. En este momento están allanando la casa de mi sobrina Tamara Dávila. Hay personas adentro, hay distintas personas adentro. Demandamos el respeto a la integridad física de Tamara y del resto de personas en esa casa. Este es un SOS de otra acción criminal de la dictadura
Ortega Murillo. La casa de Tamara Dávila queda en el reparto El Mirador, por el Stop and Go. Reparto El Mirador, casa número 66, está llena de patrullas y de policías que están adentro allanando la casa. Perdimos comunicación con Tamara, demandamos el respeto a su integridad física, su liberación y el del resto de personas que están en esta casa. Este es un SOS, por favor divúlguenlo. La vida de Tamara Dávila, la integridad física de Tamara Dávila y el resto de personas dentro de esa casa. En este momento están allanando la casa de mi sobrina Tamara Dávila. Hay personas adentro, hay distintas personas adentro. Demandamos el respeto a la integridad física de Tamara y del resto de personas en esa casa. Este es un SOS de otra acción criminal de la dictadura Ortega Murillo. La casa de Tamara Dávila queda en el reparto El Mirador, por el... Bueno, y la policía sandinista está informando en un comunicado de la detención de Tamara Dávila. Vamos a dar lectura a ese comunicado donde dice la policía sandinista que informa que hoy sábado 12 de junio fue detenida la ciudadana Daisy Tamara Dávila Rivas. Pongamos el GDC, detienen a Tamara Dávila, quien está siendo investigada de conformidad con el artículo 1 de la ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, Independencia de la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a injerencia extranjera, asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, según lo que dice el comunicado de la policía sandinista, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operación financiera en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones para el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación. La policía realiza todas las diligencias según el comunicado, las diligencias investigativas pertinentes y remitirá las investigaciones a las autoridades competentes. Es prácticamente pues, el mismo comunicado que hemos estado leyendo en estos días de todos los opositores. Cuando se lo llevan preso, les aplican la misma ley, la 1055, donde prácticamente los declaran traidores a la patria, y prácticamente pues esto está poniendo en una situación bastante difícil a todos los sectores de oposición. Tamara es miembro del MRS, hoy UNAMOS, y prácticamente pues podríamos decir que es uno de los primeros miembros de esta organización que se la llevan detenida bajo esta ley. En el año 2018 estuvo detenida por unos 2 días retenida Ana Margarita Vigil en el Chipote por una manifestación. Hoy, ahora sí, le oficializan una detención a Tamara Dávila por esta ley que el régimen considera por traición a la patria, que el régimen de Daniel Ortega ha estado impulsando y les ha estado imputando pues de esos supuestos delitos a los diferentes sectores de oposición del país. Tamara Dávila fue detenida esta noche. La información de última hora que aquí se la estamos brindando son las fotografías de el momento que se da pues esta detención de Tamara, el ingreso en horas de la noche de parte de la policía sandinista a este reparto donde vive pues la activista opositora. Lo que tenemos entendido es que Dávila se encontraba junto con su hija menor, una niña que por supuesto pues estaban sus familiares muy preocupados por la situación de la niña. Vamos a tratar de establecer algún otro tipo de comunicación también con las tías de Tamara, otros miembros de la oposición, sobre todo la gente del MRS que
ha estado pues en estos momentos, si podemos decir también, golpeado pues con esta detención, ya que Tamara es uno de los miembros pues bastante activos del MRS. Tamara Dávila, detenida esta noche, y que prácticamente pues hay una gran preocupación por parte de sus familiares. La policía pues allanó la casa de Tamara, allana casa y detiene a Tamara Dávila. Es la información de últimos momentos. Nosotros, pues mucha gente estaba como abocada esta noche a una vigilia por la libertad de Nicaragua, una transmisión que se estaba haciendo en varias plataformas digitales sobre todas las actividades que estaban realizando la Alianza Cívica para de alguna manera pues demandar la liberación de todos los presas y presos políticos, y nos encontramos con toda esta situación de Tamara. Los miembros de la UNAP y UNAMOS están rechazando esta intervención que hace la policía sandinista en la casa de Tamara Dávila. Vamos a tratar nuevamente nosotros de comunicarnos para actualizar la información y conocer un poco del estado en que se puede encontrar prácticamente la familia de Tamara, que se encontraba dentro de la vivienda, y si tienen algún tipo de comunicación con ellos al momento de esta captura que se da de Tamara Dávila. Es bien doloroso para muchas familias, ¿verdad?, que están viviendo en Nicaragua toda esta situación de capturas. Incluso pues muchos de los que han detenido y líderes opositores han estado comunicados con sus abogados, con sus familias. En el Chipote llevan alimentos, un día les reciben alimentos sólidos, otro día les dicen que solo les van a recibir el líquido, agua, algún tipo de jugo, pero no es que diario les están recibiendo los alimentos sólidos. Y obviamente también hay una incomunicación, no hay comunicación, sobre todo en el sector pues de el Chipote. No los han podido ver ni los primeros presos de esta tanda, podríamos decir, Walter Gómez, Marco Flete, no han podido ver sus familiares, no los han podido ver a ellos. Y ahora con los otros, tanto don Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, José Palé, Violeta Granera, José Adán Aguerri, tampoco habían tenido acceso sus familiares sobre Tamara Dávila. Esta es la información nosotros que le estamos dando de último momento sobre esta situación que se está dando específicamente en el reparto donde se encuentra la casa de Tamara Dávila. Vamos a tratar de establecer nuevamente pues comunicación con Ana Margarita Vigil. Tal vez tenemos, sí, vamos a tratar de tener más comunicación con Ana Margarita Vigil sobre cuál es el estado y la situación actual de quienes estaban también con Tamara al interior de esta vivienda. Teníamos entendido que solo se encontraba con su niña, su hijita, pero no precisamos bien si se encontraba prácticamente con otros acompañantes. Tamara Dávila, que ha sido bastante activa pues en diferentes espacios de oposición, en los piquetes express que montan de manera pues rápida diferentes activistas, y pues en general pues
las actividades pues que realiza la Unidad Nacional Azul y Blanco y también pues la Coalición Nacional. Estamos pues llamando a diferentes sectores ante esta situación que se está dando de Tamara Dávila, que dice unamos a esta hora. Hola, sí, bien, estamos en vivo. Queríamos saber más detalles de la situación de Tamara. Ya es oficial la detención. ¿Cómo fue? Contanos un poco. Sí, bueno, básicamente llegaron y están allanando todavía la casa. No sabemos si ya se la han llevado o no. Están todavía en el allanamiento. Decirles que ella estaba con su hija de 4 años y con 2 personas más, 2 señoras más en esa casa. Así es que demandamos y responsabilizamos de cualquier cosa que pase al régimen de los Ortega Murillo, ¿verdad? Y esperamos que respeten la integridad de Tamara y de quienes están en esa casa, incluyendo su hija de 4 años. El allanamiento está llevándose a cabo aún todavía. Lo que sacó Lucía, la policía empezó a circular una nota en donde no fue, como han hecho con el resto de residentes capturados, acusándola de traición a la patria, etcétera, etcétera. Aquí estamos clarísimos quiénes son los traidores a la patria, quiénes son los criminales, quiénes son los cobardes que llegan a una casa con 3 mujeres y una niña a allanar en la noche, ¿verdad? ¿Qué han sabido de los integrantes de la casa entonces? Todavía no se sabe nada, pues estamos incomunicados. Básicamente lo que sí sabemos es que todavía se está llevando a cabo el allanamiento y ahí están pues la policía, un sinnúmero de oficiales, como que se tratara realmente de una persona criminal, que no lo es. Tamara Dávila ha dedicado básicamente toda su vida a defender los derechos humanos, a la lucha por los derechos humanos, y en esta última etapa pues ha estado en el Consejo Político de la Unidad Nacional, en la Coalición Nacional, aportando para que en este país nunca más volvamos a tener esta cruel dictadura y nunca más ninguna otra familia vuelva a vivir esta represión que estamos viviendo en este momento. Bueno, se nos cayó un poco la comunicación con Suyen Barahona. Está denunciando pues captura, allanamiento Tamara Dávila. Mientras se está realizando pues el allanamiento, ya la policía sandinista publicó un comunicado donde dan la información de que están deteniendo a Tamara. Tal vez si lo podemos llamar desde allá, por favor, Gerald, por favor, que aquí tengo un poco de problemas, pero necesito que me ayudes con la llamada ahí también de máster. Mientras ubicamos también a Yader Bodrazán, ¿verdad? Que nos está también reportando. Queríamos a Ana Margarita Vigil, quien es tía de Tamara. Ana Margarita. Sí. Perdí contacto con la casa. Mi otra sobrina entró a traer a la niña y lo obligaron a dejar afuera el celular. Entonces no he podido saber nada. Entonces tengo a mis 2 sobrinas adentro ahorita. Además del resto de personas, pero eso no lo publiqué, Jorge. Ay, que estamos en vivo ahorita, discúlpame, pero ya te habíamos sacado en vivo, sí. Ya lo dijiste. Sí. Ya estamos en esto, pues. Contanos un poco entonces. Estamos demandando el respeto a la integridad física de Tamara y que dejen sacar a la niña y al resto de personas de esa casa. Hay una niña de 4 años dentro de esa casa. El operativo fue un operativo absolutamente desproporcionado para sacar a una mujer de 40 años que lo tiene en la voz
de su conciencia hablando. Eso es, así se gastan los recursos de este Estado criminal. A ver, entonces, está tu sobrina que llegó a sacar a la niña. ¿Quiénes más están en la casa? Hay tres mujeres más en esa casa. La casa está llena de mujeres. Y demandamos el respeto a la integridad de todas las personas que están en esa casa. Todos son familia de Tamara, además de la niña. Amigas, familias. Ya. Amigas y familias. ¿Ya se esperaba esto, Tamara? Por supuesto. Estamos claros, si no vivimos en un régimen criminal, por supuesto, y no vivimos en un régimen que es capaz de asesinar muchachos en la calle y que tiene más de 120 presos políticos, y la semana pasada, hace pocos días, secuestró a otros amigos nuestros y líderes políticos. Aquí sabemos que Daniel Ortega está desesperado y esta es una muestra de esa desesperación, pero no nos vamos a callar. Podrá encerrar a Tamara, podrá encerrarnos a más personas y va a seguir luchando Nicaragua si los días de Daniel Ortega están contados. ¿Qué pretende el régimen, Ana Margarita, con todas estas detenciones de líderes opositores organizados? Callar, creen que pueden callar al pueblo nicaragüense y eso no es posible. Daniel Ortega no se ha, pues, Rosario murió porque Daniel Ortega no se ha sabido nada en varios días, ¿verdad? Hay varios rumores al respecto, porque ni la cara se le ha enseñado, se ha mostrado, pero lo que quiere el régimen de la familia y cree que va a poder es callar al pueblo de Nicaragua, pero que se vea en el espejo de los otros dictadores que han pasado por este país, todos han terminado fuera, porque así lo ha decidido el pueblo de Nicaragua. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita. Cualquier información, pues nos tienen al tanto, que estamos en vivo, ¿verdad? Acá desde... Muchas gracias, sí. muchas gracias por 100% Noticias, muchas gracias, Lucía, por siempre estar ahí, por siempre ser la voz. Muchas gracias al periodismo independiente en estos momentos tan difíciles, en nombre de mi familia y del pueblo de Nicaragua. ¿No temes que te vayan a capturar a vos, Ana Margarita? Pues seguramente. Así es, ¿no? Aquí nadie está a salvo en este país, y este es país por cárcel. Aquí cualquiera puede ser o allanado en su casa o secuestrado en la calle si anda una bandera. Y eso es lo que vivimos en el día a día, un estado de terror. Gracias, Ana Margarita, vamos a estar pendientes. Pero vamos a seguir luchando y no nos callarán. Y viva Nicaragua libre. Bueno, era Ana Margarita Vigil. En estos momentos están apurados como familia, viendo pues la situación de Tamara Dávila, que su vivienda fue allanada esta noche. La vivienda fue allanada en la casa de Tamara Dávila. Sí, estas son las imágenes que tengo pues en estos momentos. Tenemos ya a Yader Morazán. No ha contestado Yader. Se va a conectar. Bueno, mientras tenemos a Yader, pero sí nos llamaba la atención pues un tuit que lanzaba Yader con esta detención de Tamara. Es lo que está viviendo en Nicaragua. Acuérdense que Yader pues, es abogado, funcionario también del Poder Judicial. Tamara no está detenida, es rehén de una organización criminal, dice Yader, que utiliza las instituciones del Estado para facilitar sus crímenes y garantizar su impunidad. Según la ley de detenciones, se hacen con órdenes judiciales y sin órdenes en los siguientes casos, y él explica pues el procedimiento en el post que puso Yader en su cuenta de Facebook, dónde y en qué momento proceden las detenciones por la Policía Nacional sin necesidad de mandamiento judicial. Y es en el caso cuando el autor del hecho punible sea sorprendido en el momento de cometerlo, cuando sea perseguido huyendo del sitio del hecho o se le sorprende en el mismo lugar o cerca de él con armas, instrumentos u otros objetos
que de alguna manera hagan presumir su participación inmediata en el hecho, y recuerda pues el artículo 33, inciso 1 de la Constitución y el artículo 231 del Código Procesal Penal, según pues el tuit que nos está compartiendo Yader Morazán, que ya en breve pues, vamos a tenerlos a él con comentarios jurídicos sobre toda esta situación que está viviéndose en el caso de Tamara Dávila, pues una muy bien. Ok, tenemos un tuit también de Aide Castillo, que está también compartiendo Aide en estos momentos sobre Tamara Dávila, que se conocen ellas desde todo este activismo de oposición y que están denunciando estos hechos de parte del régimen Ortega Murillo. Volvieron las detenciones en las nocturnas, se habían calmado por al menos, como 70 horas. Ya hoy comenzaron nuevamente. Dice Aide, Tamara Dávila, que viva se la llevaron, viva la queremos. Cada día Ortega se siente más perdido, más arrecia los secuestros y violaciones a derechos. Seguimos con más acción, dice Aide, y denuncia por los más de 120 presos políticos, y seguro amanecerá para este pueblo realizando Aide la denuncia pública con respecto a Tamara Dávila, donde sería esta detención. Ya casi tenemos a Yader Morazán, ya lo tenemos. Tenemos ya casi con Yader Morazán. Yader, la cámara para ya tenerte en pantalla y que nos comentes un poco, ¿verdad? La parte jurídica, aunque es bastante difícil en un ambiente donde prácticamente pues el régimen Ortega Murillo pues impone la ley de la fuerza con leyes que ya tenía aprobadas del año pasado pues para aplicarlas, y muchos ya han denunciado que son leyes represivas. Yader, gracias por estar con nosotros esta noche. Y quería pues tu comentario jurídico, cómo ves este tipo de orden o estas capturas y detenciones a esta hora. Mira, sin embargo, buenas noches a tu audiencia y a vos y a todo tu equipo que siempre está activo. La verdad, el aspecto más interesante es que ni el propio régimen se cree sus leyes, porque a pesar de que ellos han inventado leyes represivas para tratar de encasillar a todos los tipos de movimientos que hace la oposición actual en Nicaragua, no están incluso enmarcándose dentro de sus mismos márgenes que han inventado dentro de la ley. Porque si revisas las últimas reformas al Código Procesal Penal, continúa de la misma forma lo que son las detenciones, es decir, la Constitución política no ha sido reformada en cuanto la detención se hace con orden judicial expresa a través de que emana de un proceso, y por otro lado también cuando hay infragante y delito, es decir, la ley establece tres tipos de formas en las que no necesariamente tiene que haber una orden de un juez, y es que te agarren en el momento de los hechos, te agarren en el delito, o que te agarren o que vayan en persecución y te capturen. La otra forma podría ser que te capturen en lugares aledaños, pero con algún tipo de objeto, algún tipo de instrumento que te vincule al hecho que se investiga. En este caso, ninguna de esas situaciones sucede, porque aparte de que los raptan, a pesar de que la policía los secuestra, se los lleva y luego no les permite ni siquiera un proceso donde se le pueda imponer el derecho a una defensa. Se presta incluso la Defensoría Pública, que nace bajo una naturaleza para personas que no tienen recursos económicos de una asistencia
legal o de una asistencia letrada jurídica, y se presta pues a hacer audiencias encerradas, tras puertas, sin ningún tipo de derecho para las personas que están siendo procesadas. Entonces aquí no podemos estar hablando de detenciones, porque las detenciones se enmarcan en un proceso. No podemos estar hablando tampoco de... es decir, estamos hablando aquí de secuestros por parte de una organización criminal que cumple todos los requisitos para ser catalogada como tal, y pues evidentemente utiliza el Estado únicamente para facilitar sus crímenes y garantizar su impunidad. Vos hablas de que son rehenes políticos. ¿Por qué le da esta categoría de rehenes políticos, Yader? Bueno, para nadie es un secreto que incluso ni siquiera a la hora de la liberación de estas personas que han sido capturadas durante el contexto de abril, tu caso es uno de ellos, por ejemplo, no se le da ni siquiera apariencia de legalidad, no solamente en la forma de la detención, sino en el trato y también en la forma en que han sido liberadas personas como vos, por ejemplo, como el caso de mi papá y muchos de los presos políticos que fueron puestos en libertad. Incluso fíjate que si fueran procesos judiciales que con un mínimo de apariencia legal, al menos deberían de poner en conocimiento a las autoridades judiciales. Hemos visto que recientemente, por ejemplo, el caso de Celia Cruz, de la isla de Ometepe, fue puesta en libertad y las autoridades del Tribunal de Apelaciones ni siquiera se enteraban. Es decir, se ponen en libertad bajo un telefonazo porque todo se está dirigiendo bajo parámetros de decisiones contra fondo político y criminales. Por otro lado, entiendo que Tamara tenía... Sí. Una cosa que quería resaltar es que la ley en la que ellos están justificando las últimas actuaciones, que es la Ley de Defensa de los Derechos de los Pueblos, de la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, ni siquiera tiene una estructura de ley. Yo la tengo en la mano y he tratado de repasarla muchas veces y tratar de analizarla, y esta tiene, desde su forma de redacción, parece más un extracto de un discurso de Daniel Ortega o de Rosario Murillo que una ley, porque si vos analizas la ley, solamente define de manera estigmatizante a grupos opositores, y por otro lado tampoco tiene una consecuencia jurídica directa. Nos remite a normas que ya preexistentes como el Código Penal, y si nos vamos a revisar, por ejemplo, los delitos que esta ley cita, como son los delitos que comprometen la paz o en contra de la Constitución política, ni siquiera estas acciones que están investigando se enmarcan dentro de esas categorías. Es decir, estamos hablando de que con un discurso que le dieron estructura de ley, están capturando un montón de personas, pasándose por encima de procedimientos ya preestablecidos y la misma Constitución. Tamara tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nos llamó la atención en una intervención que tuvo la Procuradora de la República en la Corte IDH sobre la persecución a activistas de derechos humanos como Vilma Núñez, también la gente de la CPDH. Decían de que la policía no los asediaba, la policía los estaba custodiando. Entonces, para cumplir esas medidas cautelares que anteriormente les había dado precisamente estos defensores, la CIDH, y vemos aquí pues ahora pues con Tamara que no precisamente la están custodiando, la están deteniendo y aplicándole una ley. El Estado no le está dando esa protección prácticamente. ¿Qué repercusiones tiene esto pues a futuro? Bueno, evidentemente se viene documentando una serie de violaciones a los derechos humanos porque precisamente hay que agotar pues las instancias. Por eso yo siempre invito a la población en general a que, a pesar de que creamos que no existen instituciones, nosotros sigamos siempre agotando los mecanismos, porque no es lo mismo decir me están asediando a decir recurrir a pesar de que me están asediando, recurrir a las autoridades, y las autoridades que me deberían de dar protección no lo hicieron. He visto, por ejemplo, recientemente muchas de estas personas que están siendo raptadas recientemente como rehenes políticos,
han presentado recursos de exhibición personal por detención ilegal y casualmente los tribunales de apelaciones los han denegado, pero eso sirve, es una prueba contundente donde no solamente se demuestra la falta de acceso a la justicia, sino que también limita o define a aquellas personas que se están prestando a este tipo de juegos. Por ejemplo, desde que un magistrado firma una resolución, ya el nombre de él queda plasmado y queda de manera perpetua para enfrentar futuros escenarios en los que se les pueda perseguir, ya sea penalmente por la obstrucción a derechos constitucionales, ya sea por algún tipo de delito cometido por alguna autoridad judicial. Y esto prepara escenarios para el futuro, ya sea de carácter nacional o internacional. Por otro lado, el irrespetar las medidas cautelares que imponga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documenta evidentemente de que hay una violación a los derechos de las personas en Nicaragua, y esto tiene mucha influencia en las decisiones de la comunidad internacional y de los organismos protectores de derechos humanos en el exterior. Un aspecto también importante a resaltar es que custodiar a alguien o garantizar esas medidas cautelares no significa que vas a limitar la libertad ambulatoria. Y hemos visto, por ejemplo, que en algunas reuniones, como el caso de Kalua Salazar, estaba en una reunión precisamente con el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de la libertad de prensa, y él, insisto, estaba viendo que esas manifestaciones que ellos consideran de cuidado o de resguardo de esas medidas cautelares estaban limitando su derecho a la libertad ambulatoria. Bueno, es una situación bastante crítica que se vive pues, en estos momentos en Nicaragua con todos estos que vos calificás rehenes políticos. Yader, el régimen tiene fichas de perfiles altos para al ser algún tipo de negociación, miras algún tipo de negociación con todos estos movimientos que se han visto pues de Argentina acercándose a Estados Unidos, diciendo que tienen pues un plan, una ruta para la liberación de líderes opositores y también la libertad de presos políticos y una estrategia para las elecciones libres. Es un hecho que todo obedece a un plan orquestado desde la forma en cómo se han venido creando toda esta cantidad de leyes, los nombramientos de los magistrados, la última contrarreforma electoral y en la forma en cómo han venido manejando las cosas. Por eso nosotros seguimos insistiendo a la comunidad internacional de que Ortega solamente negocia al borde del abismo, y por eso tenemos que seguir presionando, pero también aparte de este tipo de denuncias como las que estamos haciendo, yo aliento a la población a que sigamos siempre agotando los mecanismos jurídicos internos que en este momento creamos que no sirven para nada. Los expertos que han trabajado en procesos de transición, por ejemplo, han insistido en lo importante que es agotar los mecanismos internos, por lo menos para evidenciar y para seguir documentando este tipo de violaciones. Bueno, gracias, Yader. Vamos a estar nosotros pendientes de toda esta situación. Hay varias reacciones ya incluso de otros sectores que están pronunciándose sobre la detención de Tamara Dávila. Buenas noches, Yader. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes. Bueno, tenemos un pronunciamiento también del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Se está condenando el allanamiento y la detención arbitraria de Tamara Dávila Rivas, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional. Al momento de la arbitraria e inconstitucional acción policial, Tamara se encontraba con su hija de 4 años de edad y otras 3 personas. En Nicaragua, con Tamara Dávila, hay más de 130 personas presas políticos. Para todas ellas le exigimos la libertad, dice el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más Impunidad. También hay un pronunciamiento de parte de IM Defensoras. IM Defensoras se pronuncia y lanza pues la alerta de la Policía Nacional ha detenido arbitrariamente a la defensora feminista Tamara Dávila
y allana su domicilio donde se encuentra su hija de 4 años. Tamara es beneficiaria de las medidas cautelares colectivas de la CIDH. Tamara es feminista, defensora de derechos civiles y políticos, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Exigimos su liberación inmediata y entrega de la niña a su familia. Una sobrina de Ana Margarita Vigil se encuentra en el lugar, en la casa. Entiendo que es hermana de Tamara la que llegó a la casa a retirar a la niña, a reclamar a la niña, pues ya que se van a llevar a su madre, pues que le entreguen a la niña, pues al familiar, según nos confirmó Ana Margarita Vigil, que en estos momentos la vocera autorizada, ¿verdad?, para todo los asuntos que tienen que ver pues con Tamara Dávila y también pues con parte de la pues más que todo la parte familiar, porque desde el punto de vista político pues está Suyen Barahona, que es de UNAMOS también, y está como presidenta de la organización UNAMOS. El grupo de excarcelados políticos, el GREX, también está pronunciándose con esta captura que se le hace a Tamara Dávila. Vamos a mostrarles por parte del pronunciamiento que emite el grupo de excarcelados políticos, el grupo de reflexión de excarcelados políticos, quienes están demandando la liberación de Tamara. La policía orteguista está allanando la casa de Tamara Dávila, miembro de la UNAP y parte del pleno de la coalición nacional, con el objetivo de secuestrarla sin presentar orden de captura o allanamiento. En la casa se encuentra su niña de 4 años. Todo el mundo menciona pues el tema de la niña, obviamente pues es de preocupación. ¿Qué pasa con la niña de 4 años? El impacto también en la menor, de ver pues que se llevan presa a su mamá. La policía, según el GREX, llegó sin presentar una orden de captura o allanamiento. En la casa se encuentra la menor y 3 mujeres más aún no identificadas. Exigimos respeto a la integridad física y respeto a los derechos humanos en este país. Es demasiado, dice el GREX, lo que este régimen hace en contra de la oposición. En el país estamos pues hartos de la dictadura, dice el GREX en su comunicado que está dando pues a conocer en estos momentos. Pues en breve también ya se conecta Aide Castillo, quien es parte también Aide de el exilio forzado y es defensora de derechos humanos. También ha trabajado con miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco desde el exterior, y esto pues crea pues un gran impacto en la organización cívica política que representa la Unidad Nacional Azul y Blanco. Un grueso de líderes, de políticos y activistas opositores organizados, ¿verdad? Entre ellos 4 aspirantes a la presidencia de la República, están presos pues, en el Chipote. Hasta el momento se mantiene en su casa bajo arresto domiciliario, si se le puede decir así. Cristiana Chamorro Barrios, aspirante presidencial independiente, y que tenía pues todas las intenciones de irse a inscribir a C4L para participar. El régimen fue, hasta lo pusieron en un comunicado, tanto la fiscalía como un judicial, que la inhibe, quede inhabilitada, pues cuando todavía falta todo un proceso para llegar a esa conclusión. Lo que hay es una detención, secuestro, ¿verdad?
y muchos ya pues, han calificado todas estas detenciones como secuestros y son rehenes políticos de la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua. Pues algo que hay gente que decía no tiene como pies y cabeza a veces esto, porque es totalmente inconstitucional todas las leyes que han aprobado desde el año pasado con el objetivo de aplicarlas en este sentido, en un año electoral como era el 2021. Y Ortega pues prácticamente está secuestrando a todas las dirigentes de oposición, al liderazgo, ¿verdad?, que habían estado activos muchos desde el año 2018 y hasta desde antes, a quienes han decidido también a un grupo, por lo menos a 4 ya, de aspirantes a la presidencia de la República. Y esto obviamente pues llama totalmente pues la atención y enciende las alarmas de la comunidad internacional. Este martes va a haber una sesión de la Organización de Estados Americanos, OEA, donde tienen en agenda el tema de Nicaragua en único punto, es el Consejo Permanente de la OEA. Ya el secretario general Almagro ha dicho que lo que ocurre pues, o lo que se vive en Nicaragua es una dictadura. Hoy, como parte de esas investigaciones que dice el Ministerio Público que realiza, intervinieron las cuentas, se impusieron restricción migratoria a toda la junta directiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, que tuvo como director de esa fundación Juan Sebastián Chamorro. Él se retiró para dedicarse pues a el tema de su precampaña electoral. El ex canciller Norman Caldera es uno de los afectados y confirmó que de la intervención de sus cuentas, y Caldera dijo que a él todavía la fiscalía no lo había citado. Los otros directivos a quienes se les intervino en sus cuentas son la presidenta de FUNIDES, María Antonieta Fiallo, Federico Sacalza, Jimena González y Terencio García, según el Ministerio Público. El viernes citaron a María Antonieta Fiallo Gutiérrez y a Federico Sacalza Patiño en relación pues, a ese proceso que ellos denominan investigación en contra de Juan Sebastián Chamorro García como director ejecutivo de FUNIDES y la fundación como tal, por haber, según el Ministerio Público, incumplido gravemente con sus obligaciones ante el Ministerio de Gobernación, que ha obtenido indicios que se podría estar realizando pues actividades que estaban fuera, según ellos, de su competencia. También hay pues todos los países en el mundo pues han expresado una gran preocupación por todo lo que se está viviendo en Nicaragua. Diferentes organizaciones, miembros de la comunidad internacional, estadounidense, europeo, de Canadá, de América Latina, se han manifestado pues en contra de estas detenciones que a todas luces las han considerado pues detenciones totalmente arbitrarias, donde se ha violentado pues todos los principios constitucionales. La OEA, como les decía, se reúne el martes 15 de junio. Esta sesión fue a solicitud de Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú, y se va a discutir específicamente la situación de Nicaragua. Una resolución se va a someter a votación. Parte pues, de esa resolución indica que se va a condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles
candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y se pide pues la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos. Dice esta resolución que van a estar aprobando el próximo martes. También insiste en que sin demora se implementen medidas legislativas y de otro tipo que sean acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre, incluido el buen recibimiento de la observación electorales fidedignos de la OEA y de otras organizaciones. Pues para la OEA ha habido pues una alteración del orden constitucional. Debería considerarse la activación de los mecanismos necesarios para la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática. Aide Castillo, gracias por unirte con nosotros y contestar la llamada. Ya tenemos la cámara de Aide activada. Aide, ¿nos escucha? Bienvenida. Sí, buenas noches, Lucía. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos, Aide. Buenas noches, Aide. Pues queríamos un poco, ¿verdad? Tu reflexiones sobre estas detenciones nuevamente nocturnas, allanamientos y detenciones contra líderes opositores como Tamara Dávila. Sí, bueno, yo quiero en primer lugar, Lucía, solidarizarme con Tamara, con toda su familia, con su hija, decirte de que esta situación solo nos la podemos explicar desde una perspectiva, y es el nivel de desesperación en el que se encuentra la dictadura Ortega Murillo. Creo de que ha visto cómo la comunidad internacional ha cerrado filas con, digamos, estamos en una situación parecida a 2018, solo que creo que ahora la comunidad internacional le está quedando mucho más claro de que este es un régimen que no está dispuesto a entregar el poder por ninguna vía. Sin embargo, empieza a sentirse acorralado al ver el nivel de reacción tan positiva que ha tenido la comunidad internacional en apoyo al pueblo de Nicaragua, demandando la libertad de todos los presos y las presas políticas, sumado a pedir un alto a la represión que se está dando en estos días, pues un incremento de figuras mucho más visibles y que han estado pues al frente de la política partidaria y de un posible pues proceso electoral. Pero como hemos platicado en otras ocasiones, Lucía, esta situación que hoy viven pues todas estas personas que pues muchas de ellas hemos trabajado tan cerca, conozco su coherencia, su compromiso con la justicia, con la libertad de Nicaragua, es la situación que prácticamente ha vivido la mayoría del pueblo de Nicaragua desde abril de 2018, que lo hemos gritado al mundo, hemos pedido auxilio al mundo, pero que creo de que ya está llegando la hora en que la comunidad internacional está cerrando filas y que el orteguismo se siente sin salida, se siente acorralado. El martes hay una sesión de la OEA, hemos leído parte de ese proyecto de resolución que se va a aprobar en Nicaragua, pues la demanda específica de la libertad de los líderes opositores y también de los demás presos políticos. ¿Qué se puede esperar con respecto al tema de la aplicación de la Carta Democrática, el artículo 21 en el Consejo Permanente? Sí, en realidad, Lucía, bueno, siempre hemos dicho de que aun cuando nosotros quisiéramos la Organización de Estados Americanos
no es una instancia en la que en realidad nos va a resolver el problema de quitarnos de encima a la dictadura Ortega Murillo. Sin embargo, lo que allí suceda es un espacio muy importante y una serie de medidas que pueden contribuir a que la comunidad internacional se sienta más respaldada para que los estados nacionales tomen decisiones unilaterales respecto a sus relaciones políticas, económicas y diplomáticas con el régimen de Ortega. Creo de que el martes lo más seguro, dado que es una sesión del Consejo Permanente, haya probablemente pues un mayor consenso, una mayor cantidad de países que las que votaron a favor de una resolución en octubre del año pasado. Sin embargo, digamos, el artículo 20, mejor dicho, la Carta Democrática Interamericana está en proceso de aplicación y el que está activado ahorita es el artículo 20 de la Carta, que llama a realizar una serie de acciones diplomáticas de buenos oficios para hacerle entender al régimen que no puede seguir por este camino. Sin embargo, a estas alturas, me alegra muchísimo que por fin el secretario general, el señor Luis Almagro, en su entrevista más reciente en CNN, como bien vos leías, ha manifestado de que prácticamente este proceso electoral ha sido deslegitimado a priori. Esto significa que este es un proceso electoral que ya no goza de legitimidad y ha dicho de que la OEA tiene que responderle al pueblo de Nicaragua y responderle con prontitud. Pero para poder aplicar el artículo 21, que sería la suspensión del Estado de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos, Lucía, requeriríamos una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA y tendríamos que contar con los 24 votos. En la última sesión, donde se aprobó la resolución que le pusieron el plazo hasta el 30 de mayo a Ortega, a la dictadura Ortega Murillo, tuvimos prácticamente 20 votos a favor, 11 abstenciones y solo 2 votos en contra, incluido el voto del de la propia dictadura y su representación en la OEA. Ahora hemos visto algunas manifestaciones de Argentina pensando en una posibilidad de una negociación en pro de la liberación de los presos, pero probablemente nos toque hacer un trabajo arduo para poder conseguir el resto de votos que hacen falta, porque la mayoría de los que todavía se abstienen son las islas del Caribe, Argentina, México, que hemos visto pues que han tenido una posición bastante cercana o por lo menos en abstención. Pero este es el momento, yo creo que el régimen ya no les está dejando excusas, les está dando toditito los argumentos, o sea que esta es una embestida, Lucía, que más bien le está cobrando al régimen muchísimas consecuencias. Bueno, ¿cómo ves esta negociación? Prácticamente o ruta que podría, que ya prácticamente está impulsando Argentina, que ya fue planteada al secretario del Departamento de Estado, pues plantea pues liberación de los líderes, de los presos políticos y una estrategia para lograr pues estas elecciones libres, según pues lo que se conoce del planteamiento de Argentina. Sí, mira, yo creo, Lucía, de que estamos en un momento que no lo habíamos logrado meses anteriores y como te digo, estoy segurísima
que la dictadura se siente sin salida, se siente acorralada y siente ya, está palpando cómo la comunidad internacional está cerrando filas en torno a las demandas de libertad, de justicia del pueblo de Nicaragua. He estado observando también esta propuesta que ha hecho el gobierno de Argentina a través de su canciller. Para nadie pues es un secreto que Argentina está en el grupo de países que históricamente pues han estado muy cerca del ALBA y de la línea que Hugo Chávez pues trajo a Latinoamérica, en la que también se encuentra pues el régimen Ortega Murillo. Y se ha dicho pues, que están supuestamente conversando con el gobierno de Estados Unidos. No obstante, bueno, en primer lugar, creo de que este es un momento en que hay que echar mano de todas las medidas, de todos los mecanismos que la comunidad internacional tiene para que se restituyan las libertades en Nicaragua. Lo peor que nos podría pasar es que en un momento que puede ser una gran oportunidad para que consigamos, digamos, poner los cimientos de una institucionalidad que hemos tenido para poder construir una paz realmente duradera en Nicaragua, esta oportunidad se pierda mediante un proceso de negociación en donde, de nuevo, así como fue con el diálogo nacional, el régimen salga robustecido. Este es un momento en que todo el pueblo de Nicaragua, las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, consideramos que no es el momento de pactos, de componendas, de arreglos debajo de la mesa, sino que todo proceso debe conducir a una salida sostenible de la crisis. Nosotros podemos saludar el hecho de que hayan estados, porque les corresponde esa responsabilidad de buscar cómo encontrar salidas a este empantanamiento que tenemos en este momento. Nicaragüenses en el mundo había propuesto la necesidad de un trabajo articulado de Naciones Unidas con la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. Me parece que lo idóneo sería la conformación de una comisión en el marco de la Organización de Estados Americanos junto con la OEA, junto con la ONU, una comisión de alto nivel, pero que no nos conlleve a un proceso electoral en las actuales condiciones, porque a todas luces nos estaría conduciendo a un proceso en el que el régimen va a salir legitimado, Lucía, y que en el plazo de 1 o 2 años, sino en el mismo 7 de noviembre o en los días posteriores, estemos ante otro estallido social donde el pueblo de Nicaragua vea que a lo que nos están conduciendo es a una farsa electoral. Gracias, Aide. Vamos a estar pendientes de más reacciones y también información actualizada que nos pueda dar la familia de Tamara Dávila. Entendemos que hasta esta hora todavía pues estaba la policía. La policía se necesita dentro de la casa de Tamara. Su niña de 4 años había llegado con una hermana de ella a tratar de retirarla. Habían 2 personas más, 2 mujeres. En total pues 3 mujeres, una niña de 4 años y pues vamos a tratar de actualizar esta información. Sí, gracias, es muy doloroso, Lucía. En realidad, pues estamos hablando de que ya no tienen límites y que están yendo en una cacería prácticamente a toda persona que no piensa como el régimen. Pero yo le mando un abrazo a la familia de Tamara, de todos los precandidatos que están detenidos, de todos los presos políticos. Y yo creo de que tenemos que hacer una lectura en el sentido de que el régimen, lo que pasa no es que está fuerte, Lucía, sino más bien que se siente acorralado, desesperado y se está llenando probablemente de cartas porque a lo mejor pues se
pensando en un proceso de negociación, pero como digo, pues no es el momento, sí es el momento de buscar salidas, es el momento de que el gran capital tome cartas en el asunto, es el momento que el ejército de Nicaragua debe desarmar a los paramilitares y que todo el pueblo nos acuerpemos y estemos unidos porque va a amanecer tarde o temprano. Gracias, Aide Castillo, que es pues defensora de derechos humanos y se encuentra en ese exilio forzado en los Estados Unidos. Nosotros vamos a tratar de actualizar más la información de la detención de Tamara Dávila, el allanamiento y pues dónde la trasladarían, pues suponemos que en el Chipote, pues que ahí lo llevan, los han llevado a todos, pues a excepción todavía, ¿verdad?, de Cristiana Chamorro, quien se encuentra en su casa de habitación bajo ese arresto domiciliar que le ponen, pero totalmente incomunicados y totalmente incomunicados se encuentran los presos, los 4 aspirantes de la presidencia, así también pues, opositores como Violeta Granera, José Palé, José Adán Aguirre y los 2 ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. No hay ningún tipo de visita, sus abogados no han podido verlo, pues exceptuando uno, el de Arturo Cruz, que llegó pues y se entrevistó Tom Ortega, el abogado, le dieron pues un espacio ahí en el Chipote a solicitud que lo hizo él ante el judicial. Cristiana Chamorro, que también ya tuvo una primera entrevista de unos 30 minutos con su abogada, quien llegó a su casa de habitación. Pendiente de cualquier información que nosotros la vamos a estar actualizando, pues acá en esta cadena de medios, 100% Noticias, Nicaragua Actual, La Lupa y Despacho 505. Por su atención, muchísimas gracias.